Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este programa que se llama Palabra de Leuco. Por supuesto que son días calientes, pero vamos a tratar de tomar un poquitito de distancia y analizar con la mayor reflexión posible qué nos pasa a los argentinos. ¿Por qué estamos construyendo y deconstruyendo una Argentina verdaderamente trucha? Sí, hay muchos temas que contribuyen a esa definición, pero por suerte tenemos la gran posibilidad de que pensadores inteligentes, reflexivos, preparados, de excelencia, nos van a ayudar a pensar esta noche sobre ese tema, más allá de la columna editorial, por supuesto. Estamos hablando de Marcos Aguinis, muchas gracias por venir, Marcos, y Federico Andajás. Y fíjese que vamos a ir tratando, junto con Federico, qué casualidad, lo estoy pensando en este momento que lo digo. Son dos de los mejores escritores argentinos y dos de los escritores más vendidos, además, en la Argentina. No solamente buenos, sino además populares. Gente que vende libros y que tiene un directo reconocimiento del lectorado, para decirlo en términos de un programa político, del lectorado. Les voy a decir también que vamos a tratar con Martín Tetaz un tema que siempre preocupa y que tiene que ver con los créditos hipotecarios. ¿Alcanzan, no alcanzan? ¿Se han encarecido? ¿Se frenaron? ¿Se pueden pagar los que se sacaron anteriormente? Adriana Amado, la doctora, la que hace un análisis de la comunicación en profundidad, va a tratar de desmistificar este tema de las encuestas presidenciales. ¿Sirven? ¿Se pueden creer a esta altura con todo lo que falta en las encuestas presidenciales? ¿Quién las hace? ¿Cómo las hacen? Y va a venir Rolando Barbano, uno de los periodistas, yo diría, del mundo policial, del ámbito policial, con mayor experiencia, con mayor solidez. Vamos a hablar del asesinato de la policía Lourdes, vamos a hablar de este juez que ha sido absuelto, el juez Rossi, que dejó en libertad a un violador que inmediatamente violó y asesinó a una chica, y que hoy el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, emitió un tuit criticando esa actitud de la justicia. De todo eso vamos a hablar en instantes, pero ahora déjeme que le cuente por qué le hemos dado este paraguas, este manto de cobertura a todo el programa, que es la Argentina trucha. Creo que de vez en cuando los argentinos tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos qué nos pasa. Es cierto que tenemos un país maravilloso, que muchas veces no sabemos valorar, una geografía generosa, una mixtura de razas que iluminan el camino del esfuerzo y el sacrificio, valientes trabajadores que innovan y nos empujan hacia el progreso, pensadores originales y respetados mundialmente. Todo eso es verdad y ocupa gran parte del platillo, de uno de los platillos de la balanza. Pero no nos podemos engañar y mirar para otro lado frente a un sector de habitantes, me niego a llamarlos ciudadanos o compatriotas, que todo el tiempo apuestan a la trampa, al delito, a no cumplir las leyes, a gambetear la racionalidad y a pisotear la convivencia e incluso a convocar a la violencia. Estos muchachos nefastos y repudiables existen y viven en nuestro país. Nos hacen la vida imposible, nos amargan la existencia, nos complican el futuro. Mire, yo diría que conforman esta Argentina trucha de la que le quiero comentar. Y eso que no estoy hablando de los Kirchner y su banda de ladrones y autoritarios que destrozaron la ética y los valores de este país durante más de 12 años. Hoy no me refiero a Cristina ni a Néstor y a su familia y a sus empresarios testaferros, a sus funcionarios cómplices. De esa casta degradada, moralmente, por supuesto, vengo hablando hace muchos años. Hoy me hierve la sangre cuando veo tanto energúmeno haciendo daño y celebrando la maldad. Mire, le doy simplemente algunos ejemplos. Vamos a ir enumerando. Los médicos truchos. Esto pasó en el hospital de Cañuelas. Ya sé que se habló bastante del tema, pero se sigue investigando a personas que no tenían el título habilitante e hicieron ejercicio ilegal de la medicina. El tema se puede resumir de la siguiente manera. En el momento de solicitar una licencia por matrimonio, uno de quien falseó identidad, títulos, estafó, etcétera, Felipe Nori, notamos que el acta de matrimonio tenía alguna adulteración en relación al nombre. Hay un sumario de investigación interno y hay una denuncia penal en este caso,
Y luego se sumó el caso de Tai Suárez Costa, otra ciudadana brasileña que también había entregado documentación falsa. Me dijeron que él entró con un gastroenteritis. Después, cuando lo llevaron a internar adentro, dijeron que tenía una neumonía y en el momento de fallecer me dijeron que tenía una tuberculosis fulminante. ¿Los conocías vos a los médicos que se hacían pasar por que eran falsos médicos? Sí. ¿Atendían todos los días o de vez en cuando? No, tenían distintas guardias. ¿Y se hacían pasar por alguna especialidad en general? No, médicos clínicos. Por los sueldos que aparentemente cobraban, nosotros entendemos que cubrían muchas guardias. ¿Cuánto cobraban? Dicen, según los recibos que vimos, 140.000 pesos. No se puede creer, ¿no es cierto? Hay falsificación de documentos públicos, usurpación de cargo y ahora muchos pacientes, ustedes lo escucharon, dicen que agravaron la enfermedad de sus familiares y que incluso algunos murieron producto de los tratamientos que le dieron estos delincuentes con guardapolvo y estetoscopio. Uno de esos farsantes estaba casado con un policía de la ciudad. Ahora investigan porque podrían ser 6 los casos similares. Le aclaro que cobraban, recién la señora decía 140.000 pesos. La información que nosotros disponemos es que cobraban alrededor de 114.000 pesos por mes. Podemos ver de qué manera se comportaban estos médicos truchos, pero hay algo más grave todavía. El secretario de Salud de Cañuelas, del intendente Arrieta, kirchnerista, va a tener que dar explicaciones por esto y además porque su esposa trabajaba como kinesióloga y tampoco tiene matrícula. Es docente, pero no es kinesióloga. ¿Qué hicimos los argentinos para merecer semejante degradación? Mire, es grave por donde se lo mire. No se hicieron pasar por peritos mercantiles, lo que ya sería un delito. Se hicieron pasar por médicos y tuvieron en sus manos la vida y la muerte de las personas. Le cuento la máxima. El Ministerio de Salud reveló que casi una persona por mes, escuchó bien, una persona por mes intenta matricularse en la ciudad como médico, como enfermero, como psicólogo, sin tener el título correspondiente. Argentina trucha. ¿Y los aportes de campaña? El caso que más ruido hizo fue el de la provincia de Buenos Aires porque se trata de Cambiemos, que desde su mismo nombre prometió no hacer lo mismo que el resto. Pero vale la pena recordar el caso para ponernos el tema. No hay nada que ocultar en estas denuncias que se hicieron sobre algunos aportantes. Lo que hemos hecho son 2 cosas. Primero, pedir una auditoría sobre esa rendición de fondos dentro del propio frente electoral. Y en segundo lugar, presentarnos a la justicia. Es una denuncia del kirchnerismo, pero no importa de dónde venga, nos presentaremos todos los papeles. Escuchamos a la gobernadora, claramente nosotros siempre hemos presentado los papeles rindiendo los gastos de campaña con los aportantes y seguiremos aportando toda la información necesaria a la justicia, como corresponde, y haciendo una auditoría para que se clarifique lo sucedido. Le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora Fernanda Inza. Yo me enteré por un amigo. Primero pensé que era una broma o algo. Entro al portal ya a la noche y cuando veo mi nombre, bueno, me enojé, me indigné demasiado y al otro día presenté la denuncia. Que quede absolutamente claro, ¿no? Recibir dinero negro, quién sabe de qué origen, y contabilizarlo como si lo hubiera aportado una persona que vive con un plazo social, es una malversación imperdonable, un engaño múltiple a la buena fe y constituye la violación de la ley. Es cierto que casi todos los partidos políticos utilizaron la misma metodología para recibir fondos anónimos y sucios y luego lavarlos, pero bueno, esa no es ninguna justificación. Mal de muchos, consuelo de tontos. Es verdad que la profundidad y la gravedad extrema en este tema se vio en los millones que las mafias de las droguerías aportaron para la campaña de Cristina, pero nada justifica que se imite lo despreciable. Es necesario y en forma urgente que se apruebe la ley de financiamiento de los partidos con aportes que sean transparentes, bancarizados y decentes, y que los responsables de haber violado la ley tengan su juicio correspondiente y su condena. No hay ninguna duda que
hay que tener cuidado con los falsos periodistas, los paraperiodistas del kirchnerismo que quisieron involucrar a la doctora Carrió con datos mentirosos. Eso también hay que marcarlo. Argentina trucha. ¿Qué quiere que le diga? Y el dolor, el desgarro que nos produjo a todos los argentinos, la muerte, el asesinato de esta chica de 25 años, la policía, Lourdes Espíndola, tal vez es lo más doloroso porque estamos hablando de muerte, estamos hablando de una mujer irrecuperable que fue asesinada y que nos conmovió a todos con un audio de su teléfono dirigido a su pareja. Realmente desgarrador. Me tiraron, me muero. Me tiraron un tiro, me muero. Ella salía de su guardia policial, iba a buscar a su hijita de 6 años. Estaba con su chaleco antibalas que protegía su pancita embarazada. Y 2 criminales quisieron robarle el arma reglamentaria y le pegaron un tiro en el cuello. 2 ya están detenidos. Esperemos que sean realmente los responsables. Lourdes Espíndola tenía 25 años y se desangró y luego confirmaron su muerte cerebral en el hospital. Hay que decir también que la familia resolvió donar los órganos como una forma de contribuir a una mejor sociedad. Por eso soñó desde chiquita con ser policía. Quería que los buenos transitaran tranquilos por las calles y que los criminales estuvieran presos. Estaba en pareja con otro policía y habían programado juntos un mundo que explotó en sangre y en luto. Y en lo que va del año ya fueron asesinados 12 policías de la bonaerense, más que todo el año pasado. Mire, el padre de Lourdes, por radio, en Radio Mitre, en medio de su desgarro alcanzó a repudiar lo que todos repudiamos, que los delincuentes tienen más derechos y protección que los policías y que los ciudadanos que trabajan en forma honrada y sin hacerle el mal a nadie. Todos sabemos que hay muchos jueces que por falta de capacidad o por la ideología que sembró Zaffaroni, dejan en libertad y no castigan como corresponde a los que matan, a los que violan a un semejante. Se ven a sí mismos como progresistas y son unos reaccionarios que permiten que los victimarios zafen y que los familiares de las víctimas sufran el resto de sus días. Por supuesto, por la muerte de un ser querido, por la impunidad del asesino y porque en cualquier momento el que no fue castigado como corresponde, vuelve a cometer un crimen. Es que interpreta la falta de ley como el vale todo. Así también absolvieron al juez Carlos Rossi. Lo podemos ver para que la gente lo recuerde, pero fue el que le dio la libertad condicional contra todo informe al violador Sebastián Wagner. Apenas recuperó la calle, el delincuente abusó y asesinó a Micaela García. De esto nos vamos a ocupar dentro de un rato con Marcos Aguinis, con Federico Andajasi, con Rolando Barbano. Argentina trucha. ¿Y Maradona? Maradona que a veces uno no puede creer. Mire, no quiero hacer toda la historia oscura del Maradona que todos despreciamos. Sobre todo los que supimos, como en mi caso, admirar su magia con la pelota y su belleza en sus gambetas. Pero hace tiempo que este exjugador se ha convertido en un compendio de nuestros peores defectos. No respeta ni demuestra afecto ni por sus hijas, ni por la madre de sus hijas. Las acusa de ladronas cuando le salvaron la vida 100 veces y le salvaron lo poco que quedó de su patrimonio antes de que le terminaran de comer la billetera señoritas ligeras y amigos oportunistas. Hoy es una persona con las neuronas destruidas y que no puede articular una frase coherente. El video que mostró Jorge Lanata este domingo tiene la gravedad de que Diego estaba por manejar su propio automóvil, poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. Es tragicómico, pero vale la pena prestar atención a este Maradona. No, yo no hablo de técnico. Es ser presidente del Inter y es el primero. Tiene que ser para lo físico, es para lo físico.
Y se asustaron como todo el mundo. Pedí Mañana. No, Rocío es una fiera. Es un papelón, ¿no? Es tristísimo. Es un papelón que deambula agresivo y sin rumbo. En el Mundial de Rusia dio cátedra de la degradación y de cómo no poder mantenerse de pie. Eso pasó allá en Rusia. Él es propagandista de los peores dictadores de Cuba, de Venezuela, y este fin de semana fue ovacionado en un boliche por los seguidores de Damas Gratis, mientras él mostraba su habilidad para mover el cuerpo al compás de la música. Podemos ver ese momento y la ovación que le brinda la concurrencia. Olé, Diego, por supuesto conozco ese cantito, lo habré cantado tantas veces en la cancha de Boca y admirando a la selección nacional, por eso entiendo a los que admiran su talento deportivo. Yo soy uno de ellos, pero no comprendo a los que idolatran a este muchachote que no ensució la pelota, pero que ahora ensucia todo lo que toca, empezando por su familia y por su trayectoria. Argentina trucha. ¿Y qué me cuenta de Baradel? De los Baradel y compañía. Roberto Baradel es el jefe de los sindicalistas que utilizan a los alumnos como rehenes para sus propios intereses partidarios e ideológicos, que son los mismos de Cristina Fernández de Kirchner. La gobernadora María Eugenia Vidal, que además es la política argentina con mayor imagen positiva por lejos, sostiene que Roberto Baradel y sus muchachos tienen un solo interés: desestabilizarla tanto a ella como al presidente Mauricio Macri. Vamos a prestar atención a cuál es la forma de conducción, qué pasa en las asambleas y qué dice Roberto Baradel. Los que voten a favor de la propuesta que hizo la gobernadora Vidal, que levanten la mano. ¿Queda claro? La gobernadora Vidal viene perdiendo legitimidad, ya la gente empieza a no creerle, se dan cuenta de las mentiras que planteó antes de la campaña y después en el accionar en el tema del gobierno. No es un gobierno de diálogo, es un gobierno autoritario. Autoritario le dice Baradel a María Eugenia Vidal, y en la asamblea que recién veíamos hace un segundo nomás, él dice: el que esté de acuerdo con la propuesta de Vidal, que levante la mano. ¿Quién se va a atrever a levantar la mano en semejante clima autoritario precisamente? Mire, la información que maneja y su análisis de la situación le impulsaron a María Eugenia Vidal a no ceder ante el brutal plan de lucha de los dirigentes, que considera claramente extorsivo, desmesurado, y que tiene como principal objetivo sembrar el mal humor entre las familias que no van a poder mandar a sus chicos al colegio después de las vacaciones de julio. De hecho, ocurrió ayer y ocurrió hoy. Se llenan la boca en defensa de la educación pública y su boicot permanente, permanente al mejoramiento de la educación, a la capacitación de los maestros, generó una huida masiva hacia la educación privada. Le doy un solo dato duro. Durante el kirchnerismo se fueron 433.000 alumnos de la escuela primaria pública y se sumaron 265.000 a las escuelas privadas. Baradel y su gente fueron parte de ese fracaso brutal educativo que condena a muchos chicos humildes a no progresar y a seguir en la marginalidad. Mire, es que su cabeza está en otro lado. Quiere conducir la CTA unificada y darle alegría a sus jefes políticos, es decir, a Martín Sabatella y a Cristina Fernández de Kirchner. Argentina trucha. Y no me diga que lo de Santiago Maldonado no le genera una indignación terrible. Desde que Eve de Bonafini y Estela Carlotto se pusieron la camiseta de los Kirchner, fueron muchas las manchas que ensuciaron la lucha de los derechos humanos. Las más graves, algunas nomás, son las siguientes. Primero, el concubinato ideológico de Bonafini con un general como Milani
actualmente detenido por su participación en el terrorismo de Estado y encima por enriquecimiento ilícito. La Sociedad para el Delito que Eve concretó con un parricida como Sergio Schockländer en esas pesadillas compartidas donde recibieron fortunas de Cristina y de Néstor y una gran parte de esa plata no se sabe dónde está. El perdón que Estela Carlotto le concedió a Alberto Rodríguez Sá en una carta que le envió a los criminales de lesa humanidad reclamando un castigo ejemplar para varios funcionarios democráticos porque tenían relaciones con movimientos subversivos. Uno de ellos era un diputado radical, Arturo Negri. En aquel momento, pedirle eso al genocida Emilio Eduardo Macera era una condena a muerte a los denunciados. Pero cuando un periodista le preguntó a Estela Carlotto, dijo, eso es pasado. Estas son solo algunas de las claudicaciones de Bonafini y de Carlotto con el único objetivo de alegrar a Cristina y sus cómplices. Pero la más grave de todas tuvo que ver con el intento de fabricar un detenido desaparecido para que Cristina pudiera tener argumentos para decir Macri, basura, vos sos la dictadura. No solamente exhibiendo la foto de Santiago Maldonado, sino también dando declaraciones al respecto. Ahí me hizo clic lo que hoy siente en la Argentina la familia de Santiago, ¿no? Cuando sabe que es una desaparición forzada, porque bueno, sabe que desapareció después del enfrentamiento con Gendarmería, cuando Gendarmería reprimió o persiguió a los mapuches, ponerle el nombre que quieras o que lo describas como quieras, y que ya hay pruebas, hay testimonios gráficos, hay testimonios. Hay pruebas, hay testimonios gráficos cuando la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Eso superó todos los límites. Todos los límites, porque violaron algo sagrado como es la figura del detenido desaparecido. El jefe del operativo, cuando no, fue el ex periodista Horacio Berbisky, que tituló en Página 12, Macri ya tiene su primer desaparecido. Por supuesto, más como una expresión de deseo de su fanatismo resentido que con rigurosidad absolutamente informativa. Podemos ver, por supuesto, ahí estamos viendo el título, aquella nota realmente increíble. Ahora, toda esa farsa se desmoronó el 27 de noviembre de 2017. Toda esa farsa. Fue cuando 55 peritos, entre los que estaban, por supuesto, los peritos aportados por la familia Maldonado, en forma unánime concluyeron por escrito y ante el juez Gustavo Lleral que Santiago Maldonado no había sido secuestrado, no había sido golpeado, no había sido torturado, no había sido arrastrado, no había sido plantado en el río Chubut, que había muerto ahogado en esas aguas heladas. ¿Escuchó bien? No uno, ni dos, ni 10 peritos. Fueron 55 peritos los que llegaron a la misma conclusión. ¿Qué quiere que le diga? Argentina trucha. Ojo que no creo que esta herencia maldita sea solo responsabilidad de Cristina y de su banda. Creo que ellos se aprovecharon de la falta de valores de la sociedad y los potenciaron para poder dominarnos con más facilidad. Se subieron a la cultura de la ventajita, de la extorsión, del facilismo, del apriete, del odio que ya existía. Supieron olfatear el olor más nauseabundo, el egoísmo más profundo de esta sociedad y cabalgar sobre esa presunta picardía criolla y convertirla en un verdadero delito de Estado. Fíjese lo que han hecho estos artistas, encabezados por quien fue ministra de Cultura, Teresa Parodi, diciendo que la culpa de la muerte es de la Gendarmería y haciendo un rap de todo esto y una canción entre varios cantantes y artistas. Venimos buscándote por todas partes, todos los rincones, todas las esquinas, pero todos sabemos que te llevó Gendarmería. Cuando de nuestra historia de a poquito nos estábamos sanando, nos dieron esta puñalada en la herida que estaba cicatrizando. De nuevo se ensañaron contra un pibe solidario, de nuevo el desprecio racista contra los pueblos originarios. De nuevo no hay nada de nuevo, es el mismo viejo nudo en la garganta, de ver demonizado a todo aquel que se levanta. Por eso no tengan ninguna esperanza que no nos van a doblegar, porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Es por los 30.000 y los pueblos originarios masacrados. No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago.
Increíble, ¿eh? Todos sabemos que la culpa la tiene la gendarmería y ahora va a aparecer quien coordinó todo esto, Teresa Parodi, está Liliana Herrero también, por supuesto Horacio Fontova y los artistas militantes del kirchnerismo. Ahí está la ministra, la ex ministra de Cultura, ¿no? Y por ahí también va a aparecer Santiago Maldonado junto a la... Perdón, Santiago Maldonado no, Horacio Fontova. Insisto con una cosa, la Argentina trucha que hoy padecemos no fue un invento de los Kirchner, ¿eh? Ya existía larvada y desorganizada desde mucho antes. Los Kirchner la elevaron a la categoría de política de Estado. Los ladrillos y el cemento los pusieron gran parte de nuestros vecinos. Pero el gran edificio de la Argentina trucha que nos avergüenza, lo construyeron los Kirchner. Ellos articularon lo peor que tenemos adentro y lo usaron para encaramarse en el poder. Esos estafadores que muchos argentinos llevan adentro fueron el combustible que permitió a los Kirchner gobernar durante más de 12 años. Ellos lo hicieron. Fueron los presidentes de la Argentina trucha que todavía sigue. Ojalá no vuelvan. Depende de nosotros y de la refundación de nuestra república. Le doy mi palabra. Bueno, muchas gracias Marcos Aguinis por venir. No sabes lo que me alegro que hayas podido acercarte esta noche, porque bueno, son temas muy profundos, son temas en los que se cruza la política, la ética, la psiquiatría, tantas cosas, y vos podés opinar de todos esos temas. De todo esto que hemos hablado, ¿qué es lo que más te impacta? ¿Qué es lo que más te indigna? ¿Cuál te parece que es el eje de todas estas cosas que nos están pasando? Hiciste una numeración bastante completa y apabullante sobre las truchadas que hay en nuestro país, efectivamente. Hago referencia a uno de mis libros, uno de los primeros que escribí sobre Argentina, que se titula Un país de novela. Un país de novela. Un país de novela. Ya había escrito algo antes y varios libros después. Vos sabés que en una novela cabe todo. Ya. Como dice un buen crítico literario, en la novela cabe todo menos aburrir. Bueno, en la novela no se sabe cómo terminan las cosas, hay permanente suspenso, hay contradicciones. Y la Argentina ha vivido como un país de novela todo el tiempo, con contradicciones, con suspensos, con situaciones atroces y algunos momentos de felicidad también, desde luego. Pero aquí, con respecto a esta truchada y esta dificultad que tenemos los argentinos en poder combatirla adecuadamente, yo lo vincularía con que hace mucho tiempo en Argentina dejó de funcionar adecuadamente la justicia. Entonces, cuando se comete un delito, la truchada es un delito, no hay sanción. Y al no haber sanción, es como una invitación clara a repetir la truchada. Yo me voy a referir en este momento a una historia muy antigua que nos involucra prácticamente a todo Occidente. Está en el primer libro de la Biblia, llamado Génesis. Esta anécdota es aceptada por los judíos, por los cristianos y por los musulmanes. Se trata de que Abraham llegó a una población que se llamaba Sodoma y otra se llamaba Gomorra. Y esas dos poblaciones se dedicaban a cometer todos los delitos que uno se puede imaginar. Delitos de la carne, delitos del alimento, delitos de todo tipo. Y era tan grande la cantidad de delitos que cometían que en un momento Dios le dice a Abraham, voy a castigar adecuadamente a estas dos ciudades, las voy a destruir. Entonces Abraham, asustado, le dice a Dios, pero si hay 50 justos, 50 personas buenas, ¿las vas a perdonar? Por 50 personas buenas las voy a perdonar. Y por 40, bueno, por 40 también. Y por 30 también. La cuestión es que no quedaba prácticamente nadie que sea justo. Y esa noche cayó una lluvia de fuego y azufre que destruyó a ambas ciudades y queda todavía cerca del Mar Muerto una especie de pirámide que dicen que es la mujer de Lot. La mujer de Lot. Que había escapado en ese momento. Bueno, yo creo que esto está muy vinculado con una larga tradición argentina de violar la ley. Y esto está muy bien cantado en Cambalache. Claro. Cambalache hace un repertorio magnífico, un tango que fue dado a conocer en 1930, ese año clave, esa vuelta de tuerca, ese giro de campana que hace Argentina, alejándose de la institucionalidad, de la democracia y yendo hacia el abismo que estamos transitando ahora. Claro, que abrieron los golpes de Estado con Uriburu. Exactamente. Hay un verso que dice, el que no roba es un gil. El que no roba es un gil, exactamente. Lo describe al argentino que tiene que robar, porque si no, está condenado a ser objeto de burla. Seguro. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Tremenda definición. Es tremenda definición.
Y bueno, y hay otros versos, todos los versos son imperdibles. Seguro. Creo que en uno de mis libros me refiero a eso. Y entonces vuelvo a otro de los libros sobre Argentina, cuya tapa fue ideada por mi editorial. Me la presentaron, dijo, esto es genial. Y la tapa refleja al mito de Sísifo, de la antigua Grecia, que era un individuo que había ofendido a los dioses, y como castigo decidieron hacerle algo muy original. Y es que este Sísifo tenía que levantar una enorme roca hasta la cumbre de una montaña. Allí tendría un pequeño respiro, pero la roca sería nuevamente arrojada al valle profundo y Sísifo tendría que levantarla de nuevo. Sí. Y esto eternamente. Eternamente. O sea, condenado a volver a empezar. Alfredo, esta es la Argentina. Esta es la Argentina. Condenados a levantar la roca, a empezar, esforzarnos, los que nos esforzamos, por cierto, sí, y tener un pequeño respiro cuando aparentemente ya se consiguió lo que se buscaba, pero otra vez vuelve a caer la roca y hay que empezar de nuevo. Y esto parece algo eterno, de la cual los argentinos no nos decidimos a salir. Claro, el mito de Sísifo nos dice cómo se resolvió eso. Parecía que era una condena definitiva. Y esto lo engancho con lo que te dije hace un rato, que en la Argentina no funciona la justicia y por lo tanto no hay sanción a los delitos. O sea que esa es la piedra angular de nuestra decadencia. Yo creo que sí. El tema de la justicia, porque eso genera repeticiones de delito, imitación, te diría incitación al delito, porque si viva la pepa no pasa nada, claro, la gente se va atreviendo cada vez más. Y esto lo enganchamos con otro aspecto muy interesante también. Los argentinos comenzamos a portarnos bien, por lo menos en las cosas cotidianas, en las cosas de la calle, la conducta elemental, asistir a las clases, respetar a la fuerza de seguridad, etc., cuando tenemos gobiernos dictatoriales. Esto es horrible. Solamente funcionamos con las dictaduras. En las dictaduras hay paz, hay serenidad, hay respeto. Hace poco vi un programa en el cual se evocaba a Perón en 1947, a un año de haber tomado el poder. Él tomó el poder en el 46. Seguro. En el 47. Él decía, vamos a ahorcar a los que no respeten la ley. Lo dijo Perón ya en ese año. Y no hay duda que la fuerza de Perón, la potencia de Perón, está vinculada con esa mano fuerte que los argentinos aparentemente deseamos. Pero hace unos años, unas décadas, decidimos terminar con la mano fuerte, con las dictaduras, claro, terminar definitivamente, sí, y establecer la democracia. Nunca más, ¿no? Que ocurrió nunca durante más. Alfonsín. Y Alfredo, la democracia solo funciona cuando las instituciones son rigurosas, cuando son vigentes. Y en la Argentina no sabemos lo que son las instituciones. Cuando hacen cumplir la ley, ¿no? Por ejemplo, una institución es el presidente de la República. Es una institución. Seguro. No importa quién la ejerce la presidencia, pero la presidencia es una institución. Hace poco un individuo, que ni siquiera quiero darle el gusto de mencionar su nombre, dijo que al presidente hay que fusilarlo en la Plaza de Mayo. Sin duda. Y yo me pregunto, los partidos políticos, el Congreso, no han dicho una palabra. Incluso los que están con él en la línea especial de su función política, de su grupo político. Militancia, sí. No han dicho, esto está mal, esto no es correcto, se ha equivocado. No se ha dicho nada. Nada. Se lo ha avalado, diciendo que esto de asesinar al presidente en la Plaza de Mayo, bueno, es aceptable. Es como un chiste. Algunos dicen, fue un chiste, una metáfora, qué sé yo. Pero es agraviar a la institución de la República. Sin duda, sin duda. Entonces, aquí los argentinos somos responsables de haber permitido todo esto. Y al permitir todo esto, estamos validando la truchada y empujándola, ayudando a que se reproduzca. Entonces vemos que cada vez son más numerosas las truchadas. Pero en Argentina hemos llegado a un punto que es estremecedor, porque ya hay truchada de todo. Nos faltaba la truchada del médico. Lo del médico. Bueno, vos sos médico. Sí, por supuesto. Eso no era concebible hace tiempo. No era concebible para nada. Pero la truchada incluso de los maestros. Algunos dicen que Baradel no tiene el título de maestro. No, es preceptor, es un preceptor. ¿Qué es un preceptor? No ejerció como docente. No ejerció como docente. Y así seguimos en la larga cadena. Bueno, esto es muy grave, por cierto. La solución... Sí, esa era mi pregunta. La solución es a través de una justicia eficiente. Una justicia que sea temida por su calidad, por su eficiencia. Y rigurosidad. Por su rigurosidad, claro. No es necesario que sea una justicia dura. Claro. Tiene que ser una justicia justa, que cuando tiene que desempeñarse en su tarea, lo hace.
Y aquí no nos encontramos con esa realidad, para nada. Y entonces, como está permitido todo esto, fíjate vos, como en la sociedad argentina y en Occidente predomina la religión judía, cristiana y musulmana, este ejemplo que te di de la Sodoma y Gomorra tiene que ser tenido en cuenta. Es decir, que hace falta sancionar a quienes salen de la ley, quienes se ríen de la ley, quienes violan la ley. Hay que comenzar por ahí. Es básico en cualquier educación, hasta de los hijos, el tema del premio y del castigo. Claro. Si no hay castigo, el premio no tiene sentido y el premio se transforma simplemente en un aliciente para que se continúe con la transgresión. Ahora, y esto me lleva a otra cosa. Sí. Cuando hablamos mucho de la educación, decimos, hace falta mucha educación. Lo que yo te llevo es al siguiente punto. ¿Qué educación? ¿Qué es la educación que buscamos, que anhelamos, que reclamamos? ¿Que se enseña al niño que 2 más 2 es 4? No, claro, eso es padezur, es una obviedad. Yo creo que la educación que nos hace falta a nosotros es una educación en materia de valores. En materia de valores, que desde el hogar se enseñen valores. No hace falta ir a la escuela para incorporar valores. Los valores tienen que estar en todas partes. Tienen que estar en la calle, tienen que estar en el hogar, tienen que estar en el club, tienen que estar en la profesión. Ahora, Marcos, ¿por qué pasó esto en la justicia? Es un tema de decadencia intelectual, de falta de capacitación, de acomodamiento, digamos, de acomodados de todas las castas de las distintas políticas que han pasado desde la democracia y antes de la democracia, por la instalación de esta doctrina Zaffaroni que es abolicionista y que prácticamente se pone del lado del delincuente y del lado del victimario. ¿Qué fue? ¿O es una mezcla de todas estas cosas? Mira, Alfredo, ya que hablamos de medicina, sabemos muy bien que las enfermedades crónicas son más difíciles de curar que las enfermedades agudas. La truchada en Argentina es una enfermedad crónica, por lo tanto no es fácil de curar. Va a llevar mucho tiempo en curarla, pero tiene que haber una decisión de todos los sectores, del oficialismo y de la oposición. Seguro. De todos los sectores. Y una condena social. Una condena social y una unanimidad en esa condena, en esa decisión de que en Argentina no se aceptan más las truchadas. Y esta decisión no, está lejos de llevársela adelante. A los argentinos nos cuesta mucho unirnos. Vos mencionaste recién la cantidad de individuos judíos, argentinos, católicos y hasta musulmanes que se destacan en el mundo. Estos individuos que se destacan en el mundo se destacan desde su condición individual. Es curioso. Pero colectivamente a los argentinos nos cuesta lucirnos. A veces con equipos de fútbol, en fin, o cuestiones deportivas como las Leonas. Pero nos cuesta unirnos. El individuo logra convertirse en un ser notable, el individuo. Es como que se tiene que despegar de Sodoma y Gomorra, tiene que aislarse, salir de ese engrudo corrupto, el individuo. Cuando estamos juntos nos cuesta. Y cuando en un conjunto alguien sale a decir que ese conjunto tiene que proceder de otra forma, ese individuo es descalificado. Por ejemplo, si en los grupos de la sociedad en este momento se exigiera condenar de una manera decisiva, clara, firme, lo que ha pasado con la policía Lourdes. El asesinato de la policía, sí. Y condenar claramente lo que ha dicho Delia. Perdón sí. Que mencioné su nombre. No, sí, pero está claro. Hay mucha resistencia a hacerlo. Entonces aquí nos encontramos con que hay una dificultad muy seria en los argentinos para corregirnos de ese defecto. Marcos, como siempre, es muy amable por tu reflexión y gracias por ayudarnos a pensar estos temas tan complejos y sociales. Yo decía que, bueno, Federico Andajasi, otro de los grandes escritores argentinos y de los grandes vendedores de libros, ha trabajado esta tarde, y me consta, respecto de un tema de estas características, esto de la justicia y estas cosas tremendas y truchas que nos están pasando, Fede. Sí, déjame, Alfredo, encuadrar algunas de estas cosas que vos decías hoy en tu editorial en un eje que a mí me parece fundamental. Estos días ocurrieron 3 hechos que tuvieron como víctimas a mujeres, y esto es algo que por momentos pareciera ser que se nos pierde de vista y sobre todo que se le pierde de vista a muchas organizaciones que se dicen defensoras de los derechos de las mujeres y defensoras de los derechos humanos. Como vos decías al comienzo, bueno, el juez Carlos Rossi fue finalmente desvinculado, absuelto por este jury de enjuiciamiento y vuelve a cumplir sus funciones como si nada hubiese pasado. A ver, recordemos, el año pasado Sebastián Wagner, vos lo mencionabas, fue liberado por este juez Rossi antes de cumplir una condena por violación.
lo liberó este mismo juez y lo primero que hizo Rossi cuando fue liberado, ¿qué fue? Como sucede en estos casos, quiero decir, quienes nos dedicamos a la clínica, lo vemos, quien ha violado, hay más del 90% de posibilidades que lo vuelva a hacer. Que sea reincidente. Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, lo liberó y efectivamente mató a Micaela García, una jovencita de 21 años. Ahora bien, lo hizo a pesar de tres informes que sostenían la opinión contraria. Ahora, un juez... Claro, no es que el juez no tenía de información, tenía información en contrario. Están quienes dicen, bueno, no tiene la bola de cristal para saber lo que va a pasar. Bueno, sí, claro que sí. Claro que la justicia cuenta con elementos para prever qué va a suceder. Y acá todo indicaba que iba a suceder lo que sucedió. Entonces yo creo que en estos casos, el juez que dicta este tipo de absoluciones o libertades, o permisos de libertad, deberían ser solidarios con lo que suceda. Es decir, no se pueden lavar las manos y decir, bueno, algo de esto hablábamos con Diana Cohen-Agres por teléfono, porque con este mismo criterio no podría haber, por ejemplo, juicios por mala praxis a médicos. Claro. Es decir, entonces, hay algo acá que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia y con el corporativismo. Es muy difícil que la justicia falle contra sí misma. Entonces, yo creo que tendría que existir alguna herramienta para que la justicia se pueda juzgar a sí misma, digamos, con mayor independencia de criterio. Bueno, segundo hecho, Lourdes Espíndola, vos también la... O sea, primera mujer es Micaela García, asesinada y violada. Exactamente. Segundo hecho, la policía Lourdes. Lourdes Espíndola, mujer, policía, mamá, tenía apenas 25 años. Bueno, la mataron, como todos sabemos, para sacarle el arma, y el primer sospechoso de Cayo se llama Jorge Pablo Di Blasi, que además tenía una causa el año pasado por portación de armas, y acaba de caer hoy el segundo, que es Pablo Frascarelli, se llama, y tiene causas por robo, por portación de armas, y estaban libres. Es decir, dos tipos que ya estaban siendo buscados, que tenían, habían participado en otros hechos. Otra vez, ¿no? Como vos decías, hay una corriente de la justicia que tiene que ver con el zafaronismo, que no considera, digamos, que los antecedentes tengan peso. Pero claro, es un absurdo. Es un absurdo, digo, si eso no tiene peso, ¿qué es lo que pesa en una causa? Y finalmente, el caso de la policía Tamara Ramírez, que la mató de un tiro Luca Martín Alaimo, se llama, que había robado y violado a una anciana 5 días antes de matar a Tamara. Y tenés otra víctima mujer, una anciana que fue violada. Ahora, vos fíjate la patología, digo, patología social, no. Ojo con decir patología porque a veces esto puede funcionar como una atenuante. Estás hablando del comportamiento social. Fíjate, un tipo que había violado a una anciana. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de un tipo que además ya había violado a una anciana? Entonces, son 3 mujeres asesinadas, una mujer violada. El progresismo, ¿dónde está? Digo, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Hay una nota de Miguel Guñasqui muy buena que salió en Clarín que recomiendo su lectura. Yo me pregunto, ¿harán la película El Camino de Lourdes, por ejemplo? Porque parece que esto no le importa absolutamente a nadie. El CELS de Berbisky dirá algo, sacará algún comunicado. Ni una menos. Perdón, ¿dónde está ni una menos? Son 3 mujeres asesinadas y una mujer violada. ¿Qué pasó con Ni Una Menos? No tiene nada, absolutamente nada para decir. No le importa por qué, porque es una policía. ¿Por qué? Ahora digo yo, como psicólogo, todo esto lo que marca, finalmente, porque ¿de qué estamos hablando? Es de la falta de justicia, de la absoluta falta de justicia. Lo que hablábamos con Marcos, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a cada uno de nosotros cuando asiste a esta absoluta falta de justicia? Bueno, hay una degradación muy fuerte en los vínculos de una sociedad, muy fuerte. A ver, una sociedad que no tiene un contrato básico de convivencia, de confianza, de cumplimiento de la justicia, y la verdad es que los vínculos personales, que cada uno de nosotros se vincula, se resiente. Es muy difícil vivir en una... Digo, como individuos, es muy difícil vivir en una sociedad que nos trata de esta manera tan injusta.
Entonces, por otra parte, la injusticia genera una sensación de estar preso en una farsa absoluta. Es decir, ¿para qué voy a cumplir con la ley si finalmente no pasa nada? Claro, todo lo mismo. Totalmente. Bueno, entonces la injusticia daña, destruye, distorsiona, humilla. Y es una forma de violencia, por otra parte, muy peligrosa la injusticia, porque es violencia, es una violencia además contra la sociedad, es una burla, es un insulto. Cuando uno ve estos jueces, si ves la cara de este juez, digamos que livianamente declaró sí, libera a un violador. Bueno, realmente se vive como una total burla. Cristian Ritondo dijo hoy, será algo que en su momento tendrá que discutir la política, ministro de Seguridad de la provincia, sí, que él pidió la cadena perpetua para quien mate un policía. Sí. Esto en otros países es así. O sea, matar a un policía es mucho más grave que matar a un ciudadano de otra actividad, claro, porque, de otra profesión. Claro, porque cometés varios delitos en ese mismo acto. Y entonces, yo acá no puedo dejar de recordar el caso Chocobar. A ver, recordemos este caso, porque pareciera ser, cuando se escucha hablar de este caso, que un policía mató a un jovencito por la espalda. Sí, sí, un gatillo fácil. El tipo venía de apuñalar a una persona, en este caso un turista americano, de 10 puñaladas, claro, no que le dio un puntazo, de 10 puñaladas, lo dejó. No se murió de milagro, quiero decir, hicieron un trabajo fantástico. Tremendo el médico, los médicos. En el hospital, bueno, hubo un reconocimiento. ¿Y hoy qué pasó? Quien está procesado es Chocobar. Entonces yo digo, ¿cómo hace un policía? Yo estaba viendo imágenes de TN, acá cerquita en Constitución, que salen a robar estos robos hormigas, y lo hacen con una tranquilidad y con una impunidad. ¿Sabe por qué? Pasó un patrullero por el medio y no hizo nada. Porque es menos oneroso para un policía seguir de largo que intervenir y correr el riesgo de terminar procesado. Entonces, es complejo, y yo insisto con esto. A ver, ¿qué pasa cuando en una sociedad no hay justicia? Hoy, sin ir más lejos, en Palermo, un pibe estaba haciendo un graffiti en una pared, y un vecino, pensando que estaba robando, le pegó 3 tiros. Le pegó 3 tiros y lo mató. Qué tremendo. Entonces, estos son los riesgos que se tiene cuando la gente percibe que no hay justicia y tiende a hacer justicia por mano propia. Y si hablamos de falta de justicia, si hablamos de la policía, de los crímenes, de un juez como Rossi liberado, Rolando Barbanos, muy buenas noches, gracias por venir, Rolando. Rolando es editor de Policiales de Clarín y a mi criterio el mejor periodista argentino del rubro. Y él fue uno de los primeros, como el tema para empezar, uno de los primeros que puso una alerta respecto de este juez Rossi, que acaba de ser absuelto por el jury de enjuiciamiento. ¿Qué sentiste? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí, Rolando? Una gran impotencia porque era una absolución anunciada. El sistema judicial de Entre Ríos no quería juzgar siquiera al juez Rossi. Cuando al procurador, en su momento, Jorge García, le dijeron que emitiera dictamen en un jury que se venía demorando por apelaciones continuas y recusaciones continuas de Rossi, él dijo, bueno, yo voy a dar paso al jury, pero esto no quiere decir que yo lo esté acusando. Ya desde diciembre del año pasado, que fue el momento en el cual el procurador tenía que instar a la acción. El procurador, se sabe, es quien tiene que acusar, es el fiscal, el jefe de los fiscales. Claro. Cuando llega esto al momento del plenario del jury, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, que sería la Corte Entrerriana, decidieron votar por la absolución. Su argumento, Alfredo, es el mismo que utilizan todos los sistemas de nuestro país para absolver a los jueces que se equivocan cuando hacen fallos. Dicen, no podemos juzgar por mal desempeño a un juez por el contenido de sus fallos. Ahora bien, lo decía hoy Daniel Sapsay también, la forma de actuar del juez es elaborar un fallo. Si nosotros no lo podemos juzgar por el contenido de sus fallos, entonces, ¿en qué situación lo podemos juzgar al juez? Solo cuando lo descubren robando. Mirá, ayer hablamos en radio con Federico, con Diana Cohen-Agres, y ella decía, ¿y entonces cuál es la mala praxis del juez? Si a un médico vos lo podés juzgar por mala praxis, si a un periodista lo podés condenar por alguna de las cosas que comete como mala praxis, bueno, obviamente a un juez mucho más todavía. Claro, el argumento de ellos es, el contenido de nuestros fallos no es opinable para sancionar al juez. Claro. No hay otra vara para medir la acción del juez. Lo otro que dicen, y lo que decía el propio juez Rossi, yo no tengo la bola de cristal. Cuando yo liberé a Sebastián Wagner, yo no podía predecir, ustedes no me pueden pedir a mí que me convierta en adivino,
que anuncie o que pueda prever lo que va a ser este hombre en el futuro. Bueno, pero tenía 3 informes en contra y ya tenía había 3 violado. informes en contra, tenía 2 condenas por abusar de estudiantes. 2 condenas por abusar de estudiantes. Exactamente. Había zafado de una tercera diciendo que había sido su hermano mellizo. En su momento la justicia de Entre Ríos consideró que era demasiado caro elaborar un ADN de 2 mellizos. Es un ADN mucho más complejo que el de una persona común y por eso había zafado de la tercera condena. Pero digamos, era un hombre probadamente un delincuente sexual. El juez Rossi no solo le dio la libertad anticipada, sino que antes le había dado salidas transitorias y él dijo, bueno, cuando le di las salidas transitorias no hizo nada. Entonces, por eso yo lo liberé anticipadamente. Bueno, si la condena de Sebastián Wagner, del violador que el 1 de abril de 2017 secuestró y violó a Micaela García y la asesinó, vencía ahora, en julio de 2018. Es decir, que si la justicia hubiera actuado como correspondía, en el momento del crimen de Micaela, Sebastián Wagner debería haber estado en prisión. Rolando, de estos temas quiero seguir hablando con vos. Me tengo que ir a un breve corte, pero queremos hablar sobre todo del caso que más ha conmovido últimamente, que es el asesinato de la policía, de Lourdes Espíndola, de 25 años, y de todo lo que se refleja simultáneamente a propósito de este asesinato. Así es un asesinato que tiene mucho contenido político, aunque no lo creas. Bueno, interesante lo que promete el contenido político del asesinato de la policía Lourdes Espíndola, pero también queremos escuchar a la doctora Adriana Amado, que va a decir, ¿sirven de algo las encuestas presidenciales a la altura del partido? A esta altura del partido también son truchas. Y por supuesto, Martín Tetay, un tema que preocupa siempre a todos los ciudadanos, al que tiene casa, al que quiere conseguir su casa propia, que es el tema de los créditos hipotecarios. Ya venimos. De último momento, Franquicias Argentinas 2018, del 6 al 8 de agosto en La Rural. Grupo Adrián Mercado. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso.
minutita nomás, Adriana Amado nos va a contar si realmente tienen valor las encuestas presidenciales a esta altura del partido, y Martín Tetaz todo lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Pero habíamos quedado con Rolando Barbano, editor de Policiales de Clarín, compañero de Radio Mitre, por supuesto, y del programa de Jorge Lanata, de PPT, que nos iba a contar el caso de la policía Lourdes, que conmovió tanto. También tiene una deriva política. Sí, Alfredo, porque Lourdes Espíndola, igual que Tamara Ramírez, la otra policía asesinada este fin de semana, son de una camada de policías que está signada por una desgracia y con un defecto de fábrica tremendo. Vos recordarás que en 2015 Scioli estaba buscando lanzarse a la presidencia, y uno de sus banderas era la seguridad, ¿sí? Por lo menos fingir que luchaba contra la inseguridad. ¿Qué hizo? Creó las policías locales, ¿sí? Que fueron un gran fracaso, que ahora el gobierno de María Eugenia Vidal está desactivando, y decidió sacar a la calle más policías de los que se sacaban siempre. Para eso abrió una treintena de escuelas de policías, ¿sí? Dividió a la clásica escuela Bucetich con 30 sucursales más, y lanzó en ese año récord 10.000 policías a la calle. Cuando, Alfredo, estamos hablando de que en promedio la Bucetich en un gran año puede llegar a largar 2.000 policías a la calle. 5 veces más que lo que saca en un año de Claro, policía. ¿cómo se hace esto? Bueno, obviamente, dejando entrar a cualquiera, a gente que no tenía vocación de ser policía, obviamente no entrenándola como corresponde. Hay policías que fueron entrenadas 3, 4 meses como mucho antes de que les dieran la pistola y la chapa. Lourdes y Tamara son de esa camada, las dos son del 2015. Con esto lo que te quiero decir es, ¿son culpables de sus muertes? No, nada que ver. Por favor, pero sí está empezando a darse en la calle un fenómeno muy preocupante, y es el de los delincuentes que al ver al policía, en lugar de correr para el otro lado, corren hacia el policía. ¿Sí? Esto, digo, tenemos la imagen hasta de los dibujitos animados. Está el ladrón, está el policía, el ladrón se va para el otro lado. ¿Qué está pasando en el conurbano? Cuando detectan a policías que por ahí están cansados porque tienen que hacer muchas horas extras para poder mantenerse, que no han tenido el debido entrenamiento, que tienen estos problemas de estar circulando fuera de hora de trabajo con el uniforme a un puesto porque están cansados, porque nadie les dijo, mirá, cuida tu vida cuando no estás trabajando, cuando estás tan cansado. Se enfrentan con ladrones que los van a buscar para robarles el arma. Esto le pasó a Lourdes, y esto, creen los investigadores, también le pasó a Tamara. Tamara vivía en su casa con su papá policía, con su novio policía, ella misma era policía, y el ladrón, creen los investigadores, entró a esa casa de Gleu a robar las armas. De hecho, fue lo único que se robó. Mató a Tamara, hirió a su compañero de vida, Mariano, también policía local de Almirante Brown, y se llevó las pistolas de los tres, que son el gran botín de este momento. Se ha corrido la voz de que robarle un arma a un policía es una cosa muy fácil. ¿Esto por qué se da? Porque estamos pagando todavía años, y sobre todo los últimos meses de la gestión Scioli, donde los policías no fueron capacitados como se debería. ¿Por qué? Porque querían alcanzar un objetivo de propaganda, decirle a la gente, tenemos más policías que Tenemos nunca. tantos policías, y la famosa foto de todos los policías formados. Así Y Scioli es, ahí. Alfredo. Ahora, esta mañana te escuchaba hablando con el ministro de Seguridad, con Cristian Ritondo, que como bien decía Andajasi, dijo que alguien que mata a un policía debería tener reclusión perpetua. Pero la pregunta es verdad que se ha retirado muchas armas de la plaza o del mercado o de la sociedad porque se han decomisado, porque han encontrado muchas armas, y por eso hoy un arma tiene un valor más importante que antes y por eso van a buscar armas? Mira, Alfredo, lo que se está viendo es que si en paralelo a los planes de desarme que ha habido y donde se ha sacado de circulación una gran cantidad de armas, Ritondo decía, antes secuestrábamos 40 armas por semana, ahora estamos secuestrando 80. El doble. En paralelo, que ha crecido mucho el robo de armas a policías, ¿sí? El año pasado era un arma robada a un policía bonaerense por día. Por día. Esto está creciendo. Hay más armas en manos de civiles que las tienen en sus casas para protección personal. Claro. Los ladrones entran a las casas a buscar dinero, pero también armamento, y obviamente se ha secado la plaza de armas ilegales en el mercado negro, y esto ha subido la cotización de este armamento. Claro. Un arma como la que le robaron a la policía Lourdes Espíndola puede cotizar 10.000, 12.000 pesos en el mercado negro. Un arma reglamentaria de la policía. Un arma reglamentaria que no está teñida por sangre como la de Lourdes. Quizás la de Lourdes hoy sea una papa caliente y nadie la quiere agarrar si se entera del origen. ¿Por qué? Porque está vinculada a un homicidio. Pero un arma de esas características, robada
a un policía que no muere o en la casa de un particular que la tiene para protegerse porque está en su derecho si hace los trámites como corresponde, puede valer hasta 10.000, 12.000 policías. Además, 10.000, 12.000 pesos. Además, los delincuentes en la escalada del delito, ¿sí?, de ir creciendo en el delito, empiezan a buscar armas para dar el paso al siguiente delito. Federico hablaba de este joven que entró a violar a una mujer de 75 años a su casa y luego ¿qué hace? Va a buscar un arma, ¿sí?, un arma de fuego. A la mujer la viola armado con un cuchillo. 5 días después va a buscar el arma de fuego. ¿Para qué? Para dar el paso siguiente en esta escalera que tiene el delito. Y donde obviamente lo que está fallando y lo que vemos todos los días es la justicia, que no frena a tiempo a quienes se encuentran con el delito menor, ¿sí? Tanto el asesino de Tamara tenía antecedentes, como los dos que cayeron por el crimen de Lourdes tenían un amplio historial. Estamos hablando de delincuentes de 37, 38 años. El que cayó hoy tenía 5 caídas en los últimos años, 3 condenas, una a 11 años. 3 condenas, una a 11 años y estaba libre. Estaba libre, había sido detenido en febrero de este año por una tentativa de robo y una jueza que no vio los antecedentes, no los quiso ver, le dio 2 meses de prisión, ¿sí? Fue detenido en febrero, en abril salió en libertad y ahora está matando a una mujer policía. Es decir, hay una escalera del delito donde los jueces, o por ideología, o por negligencia, o porque no les interesa, o porque tienen mucho trabajo, no ponen el freno donde lo deberían poner. Así que es un sistema que está corrompido en muchos aspectos. Uno obviamente es el de los policías mal entrenados, pero la justicia debería dar respuestas por lo que hace y deja hacer. Dios mío, Rolando, muchísimas gracias por haber venido. Rolando Barbano, editor de Policiales de Clarín. Bueno, habíamos planteado, Adriana, habías ofrecido la posibilidad de decir, ¿tienen valor? ¿Realmente valen la pena las encuestas presidenciales a esta altura? Sí, mira que pensaba en el contraste de los temas de gravedad que pasaron esta semana y que en el medio había ya candidateables discutiéndose entre los periodistas, sobre todo, porque creo que no es un tema de opinión pública. La sociedad, el ciudadano común, no, claro. Entonces ahora estamos viendo posibilidades de presidentes que ni siquiera son candidatos. Entonces la pregunta es, ¿valen esas encuestas? ¿Cómo están hechas? Porque hay 2 cuestiones. Una es la validez que tienen y la otra es si es posible a un año o más estar hablando de quiénes van a ser los futuros candidatos y si no nos están usando a los periodistas para probar ciertos globos de ensayo, a ver cómo funciona o no funciona. La primera pregunta que un periodista debería hacerle a una encuesta de este tipo es ¿cómo se hizo la pregunta? Claro. ¿En qué contexto? Porque vos imagínate, te llaman a tu casa, estás por comer los telefónica, fideos. presencial. Generalmente y son además, ¿cómo está telefónicas. formulada la ¿Y cómo está formulada? Porque si yo te digo, ¿quién va a ser presidente? ¿A quién votaría el año que viene? ¿A Macri o a Bart Simpson? Porque, qué sé yo, si la opción que ponen como alternativa... Va bien a Simpson, ¿eh? No, diría porque, digo, no deja descartar porque ya debe estar en edad de ser candidateable el muchacho. Cuando vos preguntás de esa manera, es obvio que después te dicen, hay preferencias de un lado o de otro. Una encuesta de las que circuló esta semana planteaba que, por ejemplo, Cristina Fernández tenía muchas, digamos que el kirchnerismo tenía muchas opciones, pero eran casi todos los puntos para Cristina Fernández. Es decir, que tampoco podemos pensar que solo su figura alcanza, porque depende mucho quién la acompaña, quién va a ser su equipo, quiénes van a ser los segundos. ¿Qué va a pasar con el resto del peronismo? ¿No? Claro. Tenemos que estar hablando de esto. Y la segunda cuestión es, hay mucha preocupación por la candidatura de Marcelo Tinelli. Una candidatura que es no candidatura, porque él en realidad tampoco nunca se candidateó. Y lo relacionaba con otros movimientos que tienen que ver con este apoyo a lo que parezca menos político en un determinado momento. Uno de ellos es Trump. Cuando a Trump lo ridiculizaba la prensa, digamos, de bien, los políticos, lo único que hacían era fomentar esa candidatura. ¿Por qué? Porque la candidatura de Trump fue la candidatura a basta del sistema político, de la política correctness, de lo políticamente correcto que expresaba Hillary Clinton.
que tenía que ver con, bueno, esa dinastía Clinton que ella de alguna manera venía a continuar. Cada vez que le ponían los diarios una payasada de Trump, o en el caso de Tinelli, cada vez que se recuerdan que cortaba la pollerita de las mujeres. En realidad le están haciendo un favor, porque están de alguna manera alertando a un montón de gente que está cansada del establishment de la política y que cuanto más payaso, cuanto más crímenes tenga del lado del entretenimiento, mejor es. Entonces, también hay que pensar que la opinión pública no funciona de la manera que creemos que funciona, ¿no? Hoy estaban todos enloquecidos porque un supermercado había hecho una publicidad poco feliz pensando que ya con eso se corrompían las generaciones futuras. Ojo, porque nosotros como generación nos criamos con imágenes estereotipadas y estamos ahora generando un movimiento de igualitarismo y de feminismo como nunca se vio. Es decir, no es que hoy hablamos de una manera y lo vamos a perjudicar. Si nos empezamos a burlar ahora de Tinelli, lo vamos a perjudicar. Hay un trabajo muy bueno, lo recomiendo, Políticos en Redes, que es un seguimiento de todas las conversaciones que hubo desde el principio de año hasta ahora. Tinelli es el tercer usuario en seguidores de la Argentina en Twitter. Tercero. El ¿Quién tercero. es el primero? ¿Macri o Cristina? No. No sé, el segundo es Lali Espósito. Lali Espósito. No me fijé cualquier el primero creo que es Tetas, Martín Tetas. No, lejísimo, lejísimo. Te dejo picando. No, Tinelli debe tener como 4 millones. Ahora te cuento mientras lo cuenta Adriana, te lo busco yo. Tiene te lo el digo en 2 doble segundos. de Cristina Fernández, que es la política con más seguidores de Twitter. Es el sexto personaje en Instagram. Es el puesto 32 en Facebook, pero es... Tiene 10 millones de seguidores. 10 millones 200.000 seguidores. Y en Instagram, perdón, y en Facebook, que no es el número 1 en cantidad de seguidores, es el que mejor Cristina, no te puedo contar porque me tiene bloqueado y no puedo... Hizo bien Cristina bloqueado. Sí, hizo bien. Pero bueno, 10 millones de seguidores Tinelli. Pero digo, no tiene importancia la cantidad porque las redes sociales no funcionan como un rating. Pero sí que en alguna medida él capitaliza la conversación. Y no importa que no esté capitalizando la conversación de la política si lo que se viene es el agotamiento de la sociedad a esta política que no está dando soluciones, porque ya no pasa por que no la dé el gobierno o no la dio la oposición en su momento. El problema es que podemos estar generando un clima de hastío generalizado de la política que es lo propicio para que aparezcan como aparecieron en Italia, como aparecieron en Dinamarca, en Holanda, en Estados Unidos, personajes que no tienen nada que ver con ese establishment y que son negativos, son nefastos en algunos casos, pero que vienen a encarnar ese cansancio. Desde Entonces, afuera de la política. Estas encuestas presidenciables no solo no sirven para anticipar lo que va a pasar, sino que nos están cansando un poquito. Nos están cansando un poquito. Lo dice la doctora Adriana Amado. En instantes nomás, Martín Tetas nos va a contar qué está pasando con los créditos hipotecarios. Estoy seguro que es un tema que a usted le interesa porque tiene que ver con su vida cotidiana, la posibilidad de adquirir un nuevo crédito, los que ya tienen un crédito, enseguidita. Martín Tetas. Grupo Adrián Mercado presenta Encuentro de Protagonistas, el evento que reúne al comercio exterior, puertos y logística, 2 de agosto en Golden Center, Buenos Aires. Garbarino te invita a participar del concurso Día del Niño. Si tenés entre 6 y 17 años, envíanos tu dibujo y contanos tu sueño de un mundo mejor. Y subila a garbarino.com/sustentable. Dale, hay importantes premios para vos y tu escuela. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Innovación permanente. Bagó. Ética al servicio de la salud. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Mientras el señor Martín Tetaz nos cuenta qué está pasando con los créditos hipotecarios y qué puede pasar, yo le voy a convidar un vino porque se han portado realmente muy bien. Adelante, Muy bien. Martín. Muy bien. Mira, Alfredo, ¿sabes qué cuenta estoy haciendo? A ver. Estoy haciendo una cuenta muy simple. Supongamos que yo empezara la columna esta diciéndote que en Argentina, desde que asumió Macri, los trabajadores ganan un 90% más. 90%. Eso sería un titular que a todas luces sería un disparate. La gente que nos está escuchando en la casa diría, pero ¿cómo va a decir semejante disparate? Eso es un valor nominal, eso es el efecto de la inflación. Todo el mundo sabe que sí, que los salarios aumentaron en términos nominales, pero que también aumentaron los precios. Claro. Es más, punta a punta, la verdad, desde que asumió el presidente Macri, aumentaron más los precios que los salarios. Seguro. Hasta el día de hoy. Entonces, así como parece tan obvio el disparate de analizar un dato nominal cuando hay inflación, como si no hubiera inflación, así hubo que tolerar que en los últimos meses apareciera muchísima gente a decir el que pidió un crédito UVA de 1 millón de pesos hace 2 años hoy debe 1.600.000 pesos, por ejemplo. Igual disparate de una dimensión similar. Claro. Esta semana en particular, y después de la devaluación, la semana pasada empezó este tema y esta semana también siguió después de la devaluación, ahora que parece haberse estabilizado el dólar y haber bajado un poco de aquel 29, casi 30 que llegó a tocar hace un mes atrás, aparecieron algunos, se dividían en 2 grupos. Los que tenían, digamos, los que eran burros directamente, que hacían comparaciones de este estilo como la que acabo de hacer, y los que tenían mala fe, los que directamente sabiendo tenían mala intención y buscaban confundir a la gente, buscaban generar cierta sensación de que como consecuencia de la devaluación, aquellas personas que habían sacado un crédito UVA estaban colgando de la araña. Cuando es exactamente al revés, Alfredo. Casi 100.000 personas sacaron créditos UVA en Argentina, casi 100.000 personas sacaron créditos UVA en la Argentina. Ahora te están viendo. ¿Y qué les pasa? Hicieron uno de los mejores negocios de su vida. ¿Por qué? Porque sacaron créditos en momentos en que había una promo, vamos a decirlo esto en términos populares, había una promo. Los principales bancos, sobre todo el Banco Nación, que era uno de los bancos que más créditos entregó, te ofrecía una tasa tan baja del 3,5% que lo que vos pagabas de cuota era más bajo que lo que pagabas por alquilar esa misma propiedad. Lamentablemente, hubo agoreros durante todo ese tiempo que le privaron a un montón de gente de aprovechar esa oportunidad de ser propietarios por menos plata de la que están gastando hoy alquilando. En los últimos 2 años, Alfredo, los créditos UVA, la cuota de los créditos UVA, aumentó en términos nominales 59%. En términos nominales. ¿Sabés cuánto aumentaron los salarios, mirando el índice de salarios registrados del INDEC en ese mismo periodo? No. Acumulado 60%. O sea, un punto más de lo que aumentaron los UVA. ¿Sabés cuánto aumentaron los alquileres, Alfredo, acumulado en ese mismo periodo? 67%. Qué buen dato que estás dando, Martín. Quiere decir que la persona que se quedó sin sacar el crédito UVA, porque le hizo caso a los agoreros, que no aprovechó esa oportunidad, perdió la oportunidad de ser propietario. O sea que para el enorme grupo de personas, prácticamente 100.000 personas, que sacaron el crédito hipotecario UVA, sí, claro, la cuota aumenta como aumenta cualquier cosa en Argentina. Claro. Estamos en una economía altamente inflacionaria, pero aumenta la cuota menos de lo que aumentaron los alquileres. O sea que aquellos que sacaron los créditos están en una muy buena situación. Exactamente. La pregunta que sigue en el medio, ¿y ahora? En el medio, claro, en el medio hay 3 grandes grupos acá. En el medio están aquellos que se perdieron el negocio, porque en el medio de que estaban haciendo los trámites se disparó el dólar.
Entonces, con la plata que les prestaban, que tenían acordada en el banco, finalmente no les alcanzó. Algunos hicieron el esfuerzo, pidieron plata a un familiar, llegaron igual, hicieron un esfuerzo extra, pero muchísima gente quedó en el camino. Hay muchísima gente perdió la oportunidad. Eso para una primera y única vivienda, ¿no? Sí, para primera vivienda, aunque hay otros bancos, ese es el Banco Nación, el que te estoy diciendo, pero hay otros bancos que te prestan inclusive para segunda o tercera vivienda. O sea, el crédito ya está extendido para gente que quiere tener más de una vivienda, aunque las tasas son un poco más altas. Ahora, ¿qué pasó para los que no lo sacaron y están analizando la situación ahora? Que es el otro gran grupo de personas. Mira, yo estaba mirando recién en la página del Banco Nación y mirando el simulador del Banco Nación. Por cada $1.000.000 que saco a 30 años en el Banco Nación hoy, en este momento, pago 6.557 pesos de cuota. Por cada $1.000.000. Por cada $1.000.000 que saco. A diferencia de lo que pasaba con estas 100.000 personas que yo te decía aprovecharon la promo, estas personas van a pagar un poco más de lo que sale un alquiler. Poco más, depende por supuesto del barrio, de la vivienda, etc. Pero para darte una idea muy gruesa, para un alquiler de 10.000 pesos probablemente hoy la cuota hipotecaria está siendo 12.000. Si la evolución de los alquileres sigue creciendo por arriba de la inflación en los próximos años, y por lo tanto sigue creciendo por arriba del UVA en los próximos años, incluso estos que arranquen todavía con una cuota que va a estar por ahora por arriba del alquiler, en un par de años probablemente ya están empatando de vuelta. Están en el mismo nivel de un alquiler y son propietarios. Es una gran oportunidad, pero claro, acá pasó algo con la devaluación que afectó a todo tipo de crédito en Argentina, hipotecario sea tradicional, UVA o el que sea, que es que no hay un problema con el crédito, hay un problema con el precio de las propiedades. Al estar el precio de las propiedades en dólares y todavía no haber ajustado bien al mercado inmobiliario, y bueno, claro, sí, una propiedad que salía $100.000 eran 2 millones de pesos a principio de año y ahora son 2.800.000. Entonces me corrieron el arco. Esa persona, obviamente con ningún tipo de crédito, no es un problema del crédito UVA. El crédito UVA, yo lo planteé en su momento, Alfredo, yo lo dije, es la mejor medida de política económica de los últimos 70 años. ¿Por qué? Porque yo miraba lo que había pasado con una medida muy similar que se aplicó en Chile en su momento y que generó que, mira, hoy en Argentina el crédito hipotecario representa 1% del PBI, Alfredo, todo el crédito hipotecario. ¿Sabes cuánto es en Chile? 18 veces eso. 18 veces eso. Y en Estados Unidos ni te cuento. Chile. En Chile, no te estoy diciendo, Chile es un mercado hipotecario, Latinoamérica en general es un mercado hipotecario muy reducido. En Uruguay, en Perú, en Colombia, 6%. Acá 1. Acá 1. En los próximos años, Alfredo, sin dudas, este sistema, obviamente, esta coyuntura hizo que en el último mes, en el mes de junio, se hicieran muchas menos operaciones de crédito UVA de las que se habían hecho en los meses anteriores. Había confusión, además. Pero así todo, junio de este año se hicieron 60% más de operaciones que junio del año pasado. ¿Por qué? Porque aún con toda la coyuntura en contra, con el precio del dólar disparándose, todavía el instrumento es un instrumento muy atractivo, porque permite calzar la cuota y que vaya creciendo a la misma velocidad o menos de lo que crecen los alquileres en Argentina. Lamento que los agoreros que criticaron sin saber esta medida y algunos con mala intención le hayan hecho perder la oportunidad a millones de argentinos de haber sido propietarios. Me alegro por los 100.000 que se la jugaron y que están aprovechando, están en una vivienda por la que hoy están pagando una cuota menor que el alquiler de los que alternativamente decidieron seguir alquilando. Ojalá que este instrumento se siga perfeccionando, ojalá que las propiedades se acomoden a los nuevos precios, haya un poco de ajuste en el valor de las propiedades y otra vez empiece a despegar el crédito hipotecario como lo hizo durante los últimos meses. Y sí, si la inflación tiende a la baja y se logra poco a poco bajarla, el precio del dólar ha bajado un 6% aproximadamente y se va acomodando, tal vez sea un instrumento nuevamente valioso y que esta vez la gente lo pueda aprovechar. Lo que pasó es que en muchas propiedades, que por ejemplo del típico caso de un departamento de $100.000, que te pedían 2 millones y ahora 2.800.000, lo que está pasando es que como se pincharon todas las operaciones, ahora empezó un margen de negociación y ya se habla de un dólar ladrillo, que es un dólar intermedio entre ese dólar de 20 y ese dólar de 28, que es una manera de hacer un ajuste en el precio de la propiedad que está alrededor de entre un 10 y un 15% en términos reales. Y que la operación se haga. Muchísimas gracias, Martín. Ya venimos en instantes.
Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. Marcos Aguinis, Rolando Barbano, Federico Andajás y Adrián Amado, Martín Tetaz. ¿Qué más se puede pedir en un programa de televisión? El martes que viene lo espero aquí a las 22 horas por TN.